Ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional. Ciudadano Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadano Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional. Ciudadanos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Representantes del honorable cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela. Distinguida señora Diana D'Agostino. Representantes de las diferentes academias nacionales. Distinguidas señoras que se encuentran en el palco de honor, entre ellas mi gran amiga Mixi Capriles. Distinguidos invitados especiales. Representantes de los medios de comunicación. Debo hablar hoy ante una audiencia especialmente selecta y respetable de la fecha fundacional de la República de Venezuela. Es un honor que agradezco a la Asamblea Nacional y desde luego a su directiva, encabezada por mi muy apreciado y valiente amigo Henry Ramos. Solo espero honrar con mis palabras la distinción que me han dispensado. Y no honrar el desorden de mi discurso que me han entregado. Discúlpenme, pero estamos en Venezuela. Pero es que no me puedes ayudar porque... Bueno. Muy bien, ahora sí. Mencioné República de Venezuela para resaltar un primer hecho singular. La independencia estuvo asociada a la condición republicana, no monárquica, al igual que las naciones hermanas de la vasta extensión hispanoamericana. Una sola excepción, breve por lo demás, la ofreció México con el imperio de Agustín Iturbide. Agustín I se hacía llamar, era latinoamericano, no lo olviden. Pero la gran nación azteca se conectó más profundamente con las luchas de Hidalgo y Morelos y las del indio Zacateca, Benito Juárez.
y las tradujo a la condición republicana que desde siempre ostenta. Decir república significó también reconocer su carácter democrático. República y democracia nacen como hermanas siamesas. La República Democrática del 5 de julio, en contraste con la monarquía despótica de Fernando VII, que no era constitucional, sino absoluta, basada en el origen divino de la soberanía real y la sucesión consanguínea. Y aquí la primera gran paradoja de la Revolución de Independencia iniciada el 19 de abril de 1810. Un dispositivo lanzado a alcanzar mayor autonomía de la Capitanía General de Venezuela, pero según proclamó, para la mejor defensa de un monarca absoluto. Una peculiar autonomía en marcha trepidante hacia la democracia, cuando todavía era Junta Suprema, pretendiendo al mismo tiempo defender los intereses de Fernando VII. La autonomía hacia la independencia y hacia la democracia, presuntamente con el fin de defender el despotismo de un rey absoluto. ¿Cómo creer de buenas a primeras en la sinceridad de semejante artilugio? ¿Cómo no abrigar dudas acerca de su devoción monárquica cuando la indicada Junta Suprema convocó a elecciones populares para elegir un Congreso Constituyente que se instalará el 3 de abril de 1811? ¿Qué tiene que ver el voto con la monarquía absoluta? Obviamente nada. Era pura falacia la de los integrantes del Ayuntamiento de Caracas, a los que se unieron los diputados del pueblo para conformar la Junta Suprema cuando adoptaron decisiones tan antagónicas y tan excluyentes. Digamos que al proceder de esa manera, para encarar una situación equívoca, brindaron un homenaje a la política como ciencia y arte. El oficio, que usado con sentido provechoso, humano y constructivo,
puede ser la principal palanca del progreso de la humanidad. Pues bien, la ambigüedad de la Junta Suprema no se limitó a esos actos. La política aconsejó a sus autores moderar sus objetivos programáticos. Dos fracasos muy recientes obligaban a la moderación, con el objeto implícito de ampliar el diapasón de sus alianzas y neutralizar cuantas resistencias pudieran. El maximalismo de las experiencias anteriores hizo exactamente el fenómeno contrario. Se buscó la independencia de una vez cuando no había condiciones y fuerzas suficientes para alcanzarlo. Y se predicó un objetivo radical, utópico e inalcanzable. Cuando se va a la Junta Suprema se procede de otra manera, tomando en cuenta políticamente el fracaso de ambas experiencias. El primero de esos fracasos fue la tentativa independiente de Gual y España, dirigida intelectualmente desde la prisión de la Guaira por Juan Bautista Picornell. El segundo, ya lo sabemos, los fracasados y lamentablemente fracasados desembarcos del precursor Miranda. El maximalismo programático, el afán de ir directamente a los objetivos últimos sin vencer etapas, limitó el potencial de alianzas de esos ensayos, condenándolos a la derrota. Don Pedro Grases, un brillante filólogo español e historiador consecuencial, nos enseñó a los venezolanos a conocernos mejor. Y por eso, aparte de su nacionalidad de origen, fue uno de los venezolanos más ilustres. Descubrió Grases que casi todos los documentos de la conspiración de Gual y España fueron redactados por Juan Bautista Picornell, por la vía de análisis filológico. Picornell, el conspirador de San Blas en España, preso en La Guaira en tránsito hacia otros recintos carcelarios. Picornell era el típico hispano enfático. De esa estirpe son, para bien y para mal, y han sido muchos latinoamericanos y caribeños, bien intencionados y probablemente muy valientes, pero no pocos enclaustrados en los límites de la utopía. La utopía, una de cuyas acepciones es lo que no existe. Se puede luchar muy bien por una utopía, pero se sabrá que se está luchando por lo que no existe. Por cierto, Picornell no encajaría tampoco en el molde de los utópicos valientes, dado que por oscuras sendas regresará al nicho de la monarquía a ejercer los oficios más despreciables, soplón, espía, en una de esas volteretas de la cobardía que ya no nos sorprenden ni nos sorprenderán. Influido por la Revolución Francesa de 1789, era tenido por peligroso radical, antimonárquico y probablemente ateo. Aquellos documentos que redactó, siendo social y políticamente muy avanzados para la época, estaban condenados a entrar en conflicto con cualquier clase de moderación. Porque el maximalismo y el radicalismo con frecuencia fortalecen a quien quieren destruir. En el mismo sentido obraba el ateísmo, contra el cual se activaban la Iglesia
y en general la población, que era ferviente y masivamente católica. Picornell era un pensador, no era tan tonto. Tuvo en cuenta ese fenómeno religioso y de allí, para atenuar el fallido maximalismo de sus ordenanzas, lo acompañó con una inflada invocación católica, poco creíble en un revolucionario como él. Digamos que su esfuerzo, si bien sospechoso, estaba tácticamente bien encaminado, pero el poderoso factor religioso obró contra las tentativas de Gual y España y las de Miranda. Pero observen esto. Ya veremos por qué no lo hizo contra la Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII y tampoco contra la República Independiente que nacerá el 5 de julio de 1811. Los blancos criollos, ya muy influyentes en el ayuntamiento caraqueño, condenaron la insurrección de Gual y España y después las invasiones de Miranda, en quien sin embargo no esculcaron programas claros. Conocían su trayectoria brillante e incansable y particularmente su protagonismo en la inquietante Revolución Francesa. Ellos no estarían al tanto de que Miranda no era tan feroz como lo pintaban, no era amigo de los radicales jacobinos, sino más bien cercano a los moderados girondinos. Pero esas sutilezas no eran tan importantes como la robusta figura del precursor Miranda. Por eso fue aislado por varios líderes criollos exaltados al poder el 19 de abril de 1810 y a su regreso al país más por la presión de admiradores como Bolívar y Antonio Nicolás Briceño. Fue admitido, sí, pero con reservas, incluso cuando más tarde se sintieran obligados por la mala suerte de la guerra a nombrarlo dictador comisorio. Nuestro admirado escritor Augusto Mijares, defensor excesivo de la conducción de la guerra por Miranda, afirma que el flamante dictador estaría ganando la contienda, pero el hormigueo intestino en el gobierno patriota, provocado por quienes sospechaban de su idoneidad e intenciones, hizo flaquear su voluntad. Es una opinión ilustrada, al fin y al cabo, de Augusto Mijares, pero yo no la creo válida. Lo cierto es que tales experiencias echaron los cimientos para que los próximos pronunciamientos, el del 19 de abril y el del 5 de julio, se ajustaran a lo posible, y aprovecharan con audacia las oportunidades. La política, arte de lo posible, según el hábil canciller austríaco Clemens Metternich, aunque los perseverantes digan que lo que vale es que la política es el arte de lo imposible. La estrategia equívoca de la Junta, no dije equivocada, equívoca, de la Junta Suprema de 1810, manifestada en ese pendular entre la defensa en un extremo de un monarca absoluto y en el otro la convocatoria de elecciones para un Congreso Constituyente, puede explicarse igualmente apelando a razones de política, de buena y sana política, que es un oficio fundamental del ser humano,
pese al desprecio que suscita en muchas almas sanas o inocentes. Hubo otra monarquía en la afirmación independiente de nuestra agobiada América, esta vez hispanolusa, la de Brasil, el 7 de septiembre de 1822, la del grito de Ipiranga, la del imperio de Pedro I, que solo aguantó hasta su hijo y sucesor Pedro II. A diferencia de Iturbide, Pedro I fue un mandatario sobresaliente. Pero con una extraña mixtura de absolutismo y liberalismo. Redactor de las constituciones de aliento liberal, tanto de Brasil como de Portugal, fue un monarca absoluto, pero respetuoso del Parlamento, mucho más que otros que no son monarcas absolutos en lo formal e irrespetan al Parlamento. Un personaje brillante y plural, hasta en sus prolíficas relaciones personales y familiares. Recibieron los dos Pedro influencia masónica, en tiempos en que la masonería acompañaba la lucha contra la monarquía absoluta en Europa y América. Pero no hay que exagerar. Es verdad que nuestro gran precursor Francisco de Miranda y líderes notables como José de San Martín se afiliaron a la masonería. Pero cuando menos yo tengo la impresión, en el contexto del conocimiento de su historia, de que Miranda lo hizo solo para aprovechar sus redes y mecanismos de comunicación rápida en un mundo que no conocía de satélites y celulares para recuperar en forma instantánea la verdad. Como por cierto, parecen ignorarlo varios árbitros electorales de nuestra abrumada Venezuela. Pero sigamos con las paradojas. Brasil, que había logrado una independencia más o menos incruenta, pasó del imperio a la república y de la relativa liberalidad, ya lo he dicho, de ese imperio brasileño al inesperado despotismo republicano. Cuando en 1924 los mariscales Diodoro da Fonseca y Florencio Peixoto dieron un golpe de Estado. Los golpistas siempre son así, invocan grandes causas. ¿Y qué invocaron estos dos mariscales? La causa republicana. Establecieron la república contra el imperio. Un imperio, ya lo he dicho, liberal, culto. No era deseable, por supuesto, pero liberal, culto, respetuoso del Parlamento. E implantaron una dictadura militar. Lo que en realidad hicieron fue romper el nexo entre los conceptos de república y democracia, con el fin de implantar la dictadura militar, revistiéndola con vistosas túnicas republicanas. No he dicho socialistas, he dicho republicanas. ¡Viva la república! ¡Viva la dictadura militar! ¿Cuántas veces presenciaremos a lo largo de la historia mistificaciones como esa? Con razón decía Maquiavelo que a los hombres, estamos hablando del siglo XVI, solo se hablaba de hombres, no de hombres y mujeres.
Decía Maquiavelo que a los hombres no hay que juzgarlos por sus declaraciones de virtud. Pensemos en las frecuentes violaciones a constituciones y derechos humanos que pretenden justificarse invocando superiores principios, dogmas esmaltados o mitos deplorables. El militarismo es una ideología, no es una fatalidad metida en el ADN de los uniformados. Ha habido ciertamente militares militaristas, pero con más frecuencia hubo y hay militares civilistas, orgullosos de su profesión, su uniforme, su país y su historia. Como también hay civiles militaristas, amantes de las soluciones de fuerza y enemigos de la convivencia democrática. De modo que no quisiera que de mis palabras sobre el curso histórico de Brasil se extrajera que sea yo enemigo de los militares, cuya función considero decisiva en los términos consagrados en la Constitución y las leyes. También creo en la conveniencia de contar con una Fuerza Armada profesional muy bien preparada y dotada para el ejercicio de sus delicadas tareas. Militares, eso sí, militares civilistas, institucionalistas, listos para defender al país cuando peligren la democracia, la integridad territorial y la soberanía de la patria. Es, por lo que a mí toca, una vieja reflexión rodeada de anécdotas, serias algunas, graciosas otras. En 1953, no había nacido, de viaje por Europa con mi familia, mi madre, tan preocupada por mis inclinaciones políticas amenazadas por la peligrosa dictadura del general Pérez Jiménez, no se percató que por el placer materno de ver a su hijo hablando con una eminencia reconocida, incurrió en una contradicción emocional al llevarme a visitar en Madrid a don Mario Briceño Iragorri, exiliado por tenaz enemigo de la dictadura y gran personaje de nuestra literatura y nuestra historia. Tenía yo 15 años y militaba clandestinamente en la acosada Acción Democrática. Don Mario me estimuló para que hablara y con la arrogancia de la edad, como queriendo igualarme a un personaje al que admiraba extremadamente, le presenté el informe de rotundidades que podía esperarse de un muchacho exaltado. Don Mario, sin embargo, emocionado por imaginarme parte de una generación de relevo en el infierno de la dictadura, me preguntó: muy bien, ¿y qué crees que debemos hacer? Eliminar al ejército, contesté sin vacilar. Sería un error y una injusticia, devolvió don Mario. Es una profesión digna y sacrificada. Además, sin Fuerzas Armadas tendríamos que poner la defensa en manos de otros, lo cual no es nada conveniente, se lo aseguro. Entonces hay que ayudar a resguardar la conciencia institucional y democrática de nuestros militares,
en esta hora de sumisiones dictatoriales, acoté, si no exactamente con tales palabras, con otras del mismo significado. Ahí sí estamos de acuerdo, fue su conclusión y yo inflado como un pavo. Salí de esa conversación emocionado y convencido. Puedo decir que la cabal convicción acerca de la importancia de la institución armada, institución armada, me ha acompañado a lo largo de mi vida, incluso en ciertos momentos de ella que parecieron contradecirse. Me consta que esta es también la opinión sostenida por la valiente oposición democrática de Venezuela, incluidos los 3 directivos de la Asamblea Nacional. El proceso abierto en Venezuela el 19 de abril de 1810 alcanzó su plenitud con la independencia proclamada un 5 de julio, como hoy, pero 205 años atrás. Fue una floración igualmente paradójica. Vean cuántas veces he mencionado la palabra paradoja, porque así es la historia y así debe ser entendida. Fue una floración igualmente paradójica, pero agregaría, brillante y humanamente paradójica, como demostraré líneas más abajo. Fue un homenaje al oficio político, al que tanto se complacen en denostar, sin comprender su infinito valor. Permítanme en este punto una breve digresión. En 1922, don José Ortega y Gasset se preguntaba, él decía que no era político, ustedes deben sospechar de todo el que diga que no es político, ese es el primer político que hay, pero él decía que él no era político, y sin embargo, muy políticamente decía, se preguntaba, ¿por qué los políticos tenían tan mala prensa? Siendo tan esencial su labor. Se les condena, sobre todo a los parlamentarios, a ustedes los parlamentarios, porque la opinión general, en tiempos de desazón y crisis, tan urgida de firmezas enfáticas, consideraba signo de flaqueza y de duplicidad moral el hábito de reír, confraternizar y lograr acuerdos cuando se pudiera con el adversario, al que poco antes se maltrató en inflados discursos. Sin embargo, como dicen los ingleses, the proof in the pudding is in eating, es decir, la prueba del buñuelo se hace comiéndolo. Por eso digo, sin embargo, la historia universal se levanta para demostrar que mucho más debe la humanidad a afortunadas negociaciones pacíficas entre adversarios que a las imposiciones unilaterales dictadas por la egolatría y la autocracia. La opinión simple puede considerar prueba de firmeza
no fraccionar promesas. Se han inflado los argumentos, se casan con la inflación de los argumentos y después ya no ceden. La falacia, ustedes lo saben, es terca y orgullosa. No necesito recordar a Bismarck para quien nunca se mentía y exageraba tanto como durante la cacería, cuando se va de pesca y cuando se va a las elecciones. Más allá de la vanidad personal o el interés de una bandera, o peor, de un mito cuyo desatino haya sido probado miles de veces, dialogar en busca de grandes acuerdos, sin dejación de principios, puede ser la salvación de la humanidad o de un país o de objetivos muy elevados. La flexibilidad política es infinitamente mejor que la intransigencia. Quien dialoga en serio, quien dialoga pero en serio, no estoy hablando de diálogos en sirio, sino en serio, no pretenderá aplastar al otro o engañarse tratando de engañarlo. Preferirá encontrar puntos de acuerdo que, salvando lo básico de sus creencias, resuelva grandes emergencias colectivas. El interés del país no puede sacrificarse al banderizo o al orgullo personal. Si un desenlace sangriento y depredador puede impedirse mediante una negociación civilizada, es un supremo deber intentarla. No sería tan banal incluso, depende del temperamento por supuesto, adornarla con expresiones amistosas, aunque por supuesto sean esas expresiones prescindibles, no son fundamentales, podrían ayudar a sellar un notable acuerdo con cementos emocionales. Las sonrisas, por insinceras que sean o lo parezcan, ayudan más que los gritos y amenazas. Se ha dicho no sin buenas razones que no todos los autores del 19 de abril aspiraban a la independencia. Fue verdad. La mayoría guardaba reservas, esperaba a ver cómo soplaban los vientos. Algunos eran monárquicos. Monárquicos figuraron en la Junta Conservadora de los Derechos de aquel truán llamado Fernando VII. Recuérdese que a la cabeza formal de la Junta pusieron con su propio asentimiento a Vicente Emparan, quien poco después, claro, renunciaría a aquel mando imposible. Con una iniciativa tan aparentemente insólita como aquella, el brillante liderazgo civil buscaba y logró silenciar baterías contra su decisión de acceder al poder. Las concesiones para acceder al poder. Algunos no quieren hacer ni la mínima concesión y nunca accederán al poder. Mientras menos enemigos, mejor. Mientras más amigos, mejor. Por supuesto, era un ganar aire, espacio y tiempo para consolidarla. Prueba de buena y versátil dirección. No obstante, lo ocurrido en el Cabildo no fue una operación limitada a alcanzar mayor autonomía frente al Consejo de Regencia Peninsular. Se encargó de demostrarlo, ya lo he dicho, la mencionada elección del Congreso Constituyente. Con actos semejantes, los supuestos defensores
de Fernando reconocían virtualmente que la soberanía residía en el pueblo y en modo alguno en un reino atado a la mayoría expresada en el voto, o que le tuviera tanto miedo al voto como ese rey y como otros reyes. ¿Por qué se mantuvo tanto tiempo semejante ambigüedad? Más de un año. Sin duda, para evitar la disgregación de la unidad, que había sido fundamental para vencer. Porque hay momentos de ayer y de hoy en que mantener la unidad es la premisa básica de cualquier cosa. Por supuesto, aquel garabato conceptual, una junta que adoraba a un monarca y también al voto popular que lo rechazaba, fue cada vez más insostenible. Pero la junta siguió trabajando en esa forma hasta la instalación del Congreso Constituyente el 3 de abril de 1811, al que le cedió su autoridad. Eso le permitió al liderazgo avanzar con sus apoyos casi completos. Mantuvo todas sus fuerzas, pequeñas, bajas, pequeñas, pero para adelante todos, casi completo. Como se verá más tarde en el Acta de Independencia, redactada por los diputados Rocio y el secretario Snardi, que fue un documento trascendental, firmado por la casi totalidad de los constituyentes, con la sola excepción del presbítero Maya. Algunos podrán decirle, pero yo vi un Maya figurando entre los firmantes. Sí, pero no es el presbítero Maya, es otro. Maya, sin embargo, arguyó que sus electores no tenían mandato, no le dieron mandato para respaldar la independencia, sino exclusivamente para sostener las promesas de la Junta Suprema sin someterse al Consejo de Regencia de España. Pero yo acabo de mencionar a Juan Germán Rocio. No era blanco criollo, era hijo de mestiza. Puede uno anticipar que no hubiera resistido una rigurosa prueba de pureza de sangre. Sin embargo, por su exuberante talento, fue la figura civil dominante de aquella etapa decisiva en la historia de la Venezuela soberana, republicana y democrática que se sembró, yo diría, para siempre en lo más íntimo del alma de los venezolanos. Rocio, abogado, excelente escritor, profundo pensador y dueño de una inteligencia creativa y versátil, redactó escritos, elaboró argumentos, debatió, rebatió, convenció a más gente que nadie. Su obra más emblemática fue El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Quien no haya tenido la fortuna de leerla, se habrá negado a sí mismo entender bien la historia fundacional del país y descubrir las raíces de ciertos mitos, luminosos como casi todos los mitos, pero falsos y contraproducentes. ¿Por qué, no obstante, son tan pocos los que conocen sus aportes intelectuales y políticos? Sencillamente porque el proceso que va entre el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio y 21 de diciembre, cuando se aprobó la Constitución de 1811, fue conducido maravillosamente por los civiles.
resulta que la historia de Venezuela ha sido narrada en clave militar. No es culpa de Bolívar, ni de los grandes líderes militares con sus enormes y justificados méritos. Es culpa de quienes desde el siglo XIX se asumieron sus albaceas, sus herederos, sus hijos, sin que nadie los nombrara para eso, con el fin de adornarse con plumas ajenas. Y ciertamente nuestro país fue asolado en la época de la independencia. Ninguna otra de las naciones hermanas vertió tanta sangre como la derramada aquí. Y en compensación, si es que hubiera compensación para tanto dolor y sufrimiento, el libertador Bolívar, el precursor Miranda y Andrés Bello, el libertador espiritual de la naciente América hispana, dicho sea otra vez, tuvimos que esperar la opinión de este hombre, dicho sea otra vez, con la ayuda intelectual de don Pedro Grases, quien nos enseñó a querer y a comprender a Bello, que estaba hundido en la ignominia por la mediocridad gobernante. Bello, por cierto, fue despreciado durante muchos años, probablemente por no haber participado en los hechos de guerra ni aparecer en la contabilidad de las batallas y victorias registradas. Es la visión maniquea que en lugar de reconocer cuando los haya méritos de unos y otros, sobrepone generales a civiles, aun cuando fueran de la talla de don Andrés Bello. Sin el genio estratégico de Bolívar, la emancipación americana tal vez se habría aplazado por tiempo indefinido. Pero sin la codificación, la gramática y la enorme obra que hizo Andrés Bello, América sería distinta y seguramente nada mejor que ahora. En Chile, donde lo amaron desde el principio, decían que don Andrés Bello nos enseñó a hablar. Evoco a Roscio para presentar ahora otra de las grandes lecciones tácticas y políticas que aquel procerato civil que con tanto talento dirigió a la trémula Venezuela en su proceso de gestación, bueno, produjo esos resultados. La línea oficial de la Iglesia fluía con la corriente monárquica, puesto que a las católicas majestades se les había encomendado educar en el cristianismo a las Indias occidentales, y dada la devoción religiosa de la gran reina castellana, la evangelización se cumplió en apenas 50 años. Es un tributo a la eficacia, no solo de aquellos monarcas, sino a la eficacia de los españoles cuando se lanzan a conquistar cimas y cumbres. En la misma línea, bueno, digamos que Isabel había adoptado el punto de vista de los presbíteros y letrados más avanzados de rechazar la idea racista de la condición no humana de las comunidades precolombinas. En la misma línea, el esfuerzo de los misioneros fue increíble. Es verdad que ante el empuje de la religión católica cierto sincretismo religioso fue inevitable. Pero la Iglesia, en términos prácticos,
fue una fortaleza moral indispensable para la corona española y la corona española para la Iglesia. El viraje eclesiástico hacia la independencia de Venezuela se lo debemos en parte a varios de los líderes de la revolución desatada el 19 de abril y especialmente a uno de ellos, Juan Germán Rocio, el más inteligente, culto y pertinente. No es tontería el viraje de la posición de la Iglesia hacia la independencia. Ese es un logro que no se consiguió con balas ni con botas. Ese es un logro que se consiguió con talento, con ejercicio de la democracia. Pero dije que Rocio era culto y pertinente. ¿Por qué pertinente? Bueno, porque casualmente era un devoto del catolicismo él, un teórico, la pieza clave para convencer a la Iglesia y a la mayoría cristiana de que la independencia republicana no debía ser tomada como maldición satánico, sino como la verdadera esencia del pensamiento cristiano. Eres católico. Dios no podía estar a favor de un régimen absolutista, un sistema hierático y de vocero único e incontrovertible, una sola opinión, incapaz de aceptar el pluralismo y la variedad del pensamiento. Una opinión que le tenía miedo al voto. Era incomprensible que en su perfección Dios rechazara un sistema humano como el democrático y optara por la inhumanidad del despotismo. Menuda tarea cumplió Rocio allí. Fue una evolución en su propio pensamiento, en el pensamiento íntimo de Rocio, quien para combatir a Miranda había atacado su persistente lucha contra la monarquía y presunta lucha contra la religión. El caso es que si bien antes condenaba, ahora rectificaba para defender ahora a los luchadores de la independencia, la república y la democracia. ¡Qué afortunado viraje! Con razón se dirá que rectificar, yo lo digo, es de sabios. Políticamente ese logro, yo siempre le hago homenaje a la política y recuerdo sus éxitos, porque pasan por debajo de la mesa porque no son relumbrantes, son efectivos. Políticamente ese logro fue extraordinario. En el seno mismo del Congreso Constituyente, instalado el 3 de abril de 1811, había un grupo de presbíteros presuntamente vinculados al arzobispo Coll y Prat, que según habrían formado un partido eclesiástico para defender la monarquía y la religión. Nuestro historiador, nuestro joven historiador, Guillermo Tela Veledo, lo pone en duda, y con razón. Al final, el supuesto partido tomó el camino de la independencia. Esto dejó una tradición y una marca. No prosperará en Venezuela la tesis de las dos iglesias, la de los ricos enfrentada a la de los pobres, tal como se intentó fallidamente en Cuba y corrió fugazmente por otras partes de América, al calor de la teología de la liberación. Lo que en cambio tenemos a la vista es el robusto papel
de la Iglesia venezolana en la defensa de la democracia y su compromiso con los sectores sociales de Bolivia. La pastoral de Monseñor Arias Blanco, el 1 de mayo, no es casual que fuera el 1 de mayo de 1957, fue una vibrante campanada en la ofensiva final contra la dictadura del general Pérez Jiménez. Si ahora la recuerdo, pastoral, con calor y afecto, es solo para resaltar el valor genuino de las amistades que he contraído con muchos sacerdotes de la jerarquía católica, cuyos valientes pronunciamientos valoro altamente, lo mismo que artículos de sus estupendos escritores. En esa misma lucha, por cierto, encuentro escritores y amigos judíos, evangélicos y musulmanes. Todos ellos me parece que son de la estirpe de Juan Germán Rocio. Desde 1810 se fue estructurando la necesaria unidad nacional con participación de las mayorías influyentes de la época. Fue el paso previo al salto esclarecedor hacia la emancipación plena y formal que se declarará el 5 de julio del siguiente año. 7 provincias, hicieron acto de presencia y suscribieron el Acta de Independencia. Margarita, Cumaná, Barcelona, Mérida, Trujillo, Barinas y Caracas. De allí que sean 7 las estrellas incorporadas en la franja azul de la bandera. Espero que me sigan aplaudiendo lo que voy a decir. En el mandato del presidente Chávez se incorporó una más. En representación de Guayana, granero de la independencia desde 1818 y sede del Congreso de Angostura, donde se aprobó la creación de Colombia, la llamada Gran Colombia, que será institucionalmente completada en el Congreso de Cali de 1821. Se ha criticado la presunta injusticia de la octava estrella. Si el criterio para decidir la incorporación es la importancia que cobren en lo sucesivo los estados, ¿por qué no otorgar, por ejemplo, la 9ª estrella al Zulia? Fortaleza económica del país. Pero como esto nos conduciría a multiplicar con la bandera con las estrellas, probablemente consideraciones prácticas recomendarían regresar al hecho incontrovertible de que fueron 7 las firmantes del acta fundacional y no 8 ni 9. Me aparto del protocolo un momento para decir que Omar Barbosa no aplaudió esto último. Creo en todo caso que debe compulsarse la opinión de la Academia de la Historia,
y la brillante historiografía crítica que se expande en Venezuela. Pero por mí, dejaría las cosas tal cual. Demasiados debates sustanciales esperan para que pueda alcanzarse la reunificación de los venezolanos y levantar al país entre todos desde el fondo de tinieblas en que se encuentra. Entendernos para lo básico me parece esencial. Perdernos en discusiones para mí escasamente importantes sería lamentable. Ahora, puedo estar equivocado, lo reconozco. Nuestra vecina hermana, la República de Colombia, tiene un origen histórico muy similar al de Venezuela. Similar, común, ¿qué más decir? Cada una de sus generaciones ha sido abatida por la violencia desde la fundación del Partido Liberal por Ezequiel Rojas en 1846 y el conservador por Mariano Ospina Rodríguez y Eusebio Cano en 1849. Más de 150 años después, siguen ahí, visibles, aunque otros partidos, nuevos partidos se hayan abierto legítimos espacios. En tanto que sus émulos venezolanos hace tiempo se esfumaron. Desde 1854, aproximadamente diría, el Partido Conservador. Y en 1899, sin duda, el Partido Liberal Amarillo. Antonio Guzmán Blanco, brillante, prepotente y jactancioso, había jurado que haría desaparecer a los conservadores hasta sus últimas generaciones. Y resulta que finalmente Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez aniquilaron todas las generaciones sucesivas del Partido Liberal, estando por comenzar la agonía del siglo XX. En Colombia siempre hubo elecciones, pese a los avatares de la guerra. En Venezuela fueron interrumpidas o trampeadas demasiadas veces. Quiere decir que la estabilidad institucional colombiana ha sido más consistente que la de Venezuela y a través de ella se han resuelto o estarían por resolverse, ojalá lo logren, tragedias terminales sin perder la institucionalidad. Pregunto, ¿por qué diablos en Colombia pueden negociar enemigos sumergidos en una guerra satánica de 52 años y en Venezuela, con pretextos banales, se desalientan negociaciones en busca de eventuales acuerdos? Naturalmente, hay diálogos serios y diálogos poco serios. Los primeros son necesarios e inaplazables. Los segundos, inaceptables. El revocatorio es innegociable.
no solo porque se trata de un derecho constitucional, sino porque después de la luz de firmas, le pertenece a quienes lo suscriben, no a los promotores iniciales. Vayan a entenderse uno por uno con millones de venezolanos que lo respaldan. Pero no hay razón para eludir un diálogo con la vista puesta en el destino de Venezuela. Alguna vez alguien dijo, no recuerdo quién, que nunca hablaría con apátridas y burgueses. Nunca se sentaría a negociar con apátridas y burgueses. Algo parecido y con mayor probidad pudieron haber alegado la República Popular China y Estados Unidos. Antes de dar el sorprendente paso de reunirse con Nixon, Mao creía inevitable la Tercera Guerra Mundial y proclamaba que el imperialismo y todos los reaccionarios eran tigres de papel, poderosos ahora, de musculatura postiza a la larga. ¿No es cierto? Khrushchev, que no le faltaba gracia, le dijo, sí, tigres de papel, pero con dientes nucleares. Preparaba Mao a su gran país para el delirio de una guerra con Estados Unidos. No obstante, la realidad, la sagrada realidad, la bendita política, lo sentó a hablar cordialmente con Nixon, ¿no es así? Timoteo. A quien, como bien se sabe, calificaba como el peor enemigo de la humanidad. Por su parte, Estados Unidos llamaba imperio del mal a China y la Unión Soviética. Y sin embargo, para bien de la humanidad, los feroces enemigos lograron notables acuerdos que alejaron el peligro de la guerra nuclear, semejante logro. Restablecieron relaciones diplomáticas y ampliaron las comerciales, lo que en conjunto ayudará a ese pequeño gigante que fue Deng Xiaoping y su compañero Zhu Rongji a transformar la economía china en una pujante sociedad de mercado. Me gusta hablar con la derecha, soltó de improviso el anciano líder. Con ella me entiendo mejor que con la izquierda, tan paralizada por dogmas y frases rotundas. Nixon se limitó a sonreír, frotándose las manos, de pensar cómo usaría a Mao Zedong contra los irritantes periodistas liberales que lo tenían hasta la coronilla y no lo dejaban descansar en su país. Derecha, izquierda, conceptos multiuso de equívoco significado en nuestros días. En sentido orgánico, la Constitución venezolana, aprobada el 21 de diciembre de 1811, estuvo muy influida por la dictada en Estados Unidos en 1787. Pero en la parte dogmática, principios, aspiraciones, recibiría la influencia del siglo de las luces y de la Revolución Francesa, sin olvidar el efecto causado por la impactante declaración de independencia de los 3 estados de la Unión, emitida en Filadelfia en 1776. Cuando en 1791 se incorporaron las 10 primeras enmiendas a la Carta Magna del Norte, se reunieron las influencias principales aprovechadas por los patriotas venezolanos que con tremendo esfuerzo intelectual institucionalizaron la hermosa promesa resumida en el acta del 5 de julio, que aquí tuvimos el enorme placer de escuchar otra vez. Nacía una república
Ese es el mandato de la historia democrática, descentralizada y con separación, autonomía e independencia de poderes. Una nación respetuosa de la voluntad soberana, creyente en la alternabilidad. Una nación en la que domina el principio de legalidad. Todos estamos sometidos a la ley, comenzando por la más alta cumbre presidencial hasta el ciudadano más humilde. Y por ende, todos los funcionarios, sin excepción, responden de sus actos, política, civil, penal y administrativamente. Son las reglas democráticas. Son las reglas democráticas. Por ser el órgano encargado de dictar la ley, la Asamblea Nacional es el poder más importante. Abolirla, menoscabar sus atribuciones, arrebatarle competencias constitucionales o desconocer sus actos privativos son delitos por los que debe responderse. Pero añado, el diálogo y la negociación sirven también para evitar que la sangre llegue al río y que las rectificaciones del poder transcurran en forma pacífica, constructiva y ojalá, aunque sería mucho pedir, amable. Creer en elecciones implica aceptar las consecuencias de la victoria y la derrota. Las garantías democráticas, que pueden ser reafirmadas mediante fecundas conversaciones, impedirán que las adversidades se conviertan en tragedias para vencidos y vencedores. Las caídas electorales no pocas veces han sido pedagógicas en procesos democráticos regulares. Cuando militaba en partidos siempre era derrotado y siempre estaba estudiando. ¿Por qué? No es Acción Democrática que las ganaba todas, ¿no? Tras análisis bien fundados, los que pierdan pueden aprovechar para rectificar y prepararse mejor, aprender de la experiencia y conservar siempre abierta la opción de regresar. Cuando se alega que, dada la profunda crisis de Venezuela, deben trasladarse las decisiones al pueblo mismo y, en el caso presente, confiarles el referéndum revocatorio, no se está condenando a nadie al ostracismo y a la persecución, sino cumpliendo con las normas constitucionales que finalmente sirven a todos. Cualquier otra fórmula pudo ser seleccionada. El caso es que el país, no me pregunten por qué, parece haberse casado con el revocatorio. Es ahora una causa popular y como tal ha de respetarse, no obstaculizarse. Una imprudencia al respecto podría desencadenar tormentas que sería absurdo
desestimar. La tragedia social de Venezuela reclama cambios inmediatos. En materia de alimentación y salud es sencillamente imposible postergarlos. Las cifras de muertes infantiles por hambre estremecen la conciencia. Se supura violencia por los poros. Se trata de impedir reacciones volcánicas originadas en estas carencias. Es un mandato para los venezolanos, sin distingos ideológicos, que pueden cumplir conjugando fuerzas sin perjuicio de sus diferencias. Por lo demás, ¿acaso decisiones como la libertad de los presos políticos, ¿acaso decisiones como la libertad de los presos políticos no pueden emanar unilateralmente del gobierno sin la pretensión de someterlas a la condición de sacrificar derechos constitucionales? Las opciones son sencillas: acatar la ley de amnistía o adelantarse a sus efectos abriendo ejecutivamente las cárceles. El retorno de los exiliados y de los compatriotas y de los compatriotas que por distintos motivos han emigrado no ayudaría a descongestionar el saturado ambiente nacional. No ofrecerían estas decisiones una excelente señal a la preocupada opinión nacional e internacional. Como nunca en nuestra historia republicana, la opinión internacional y los órganos del sistema jurídico mundial y americano se han involucrado con Venezuela. Es un síntoma de la profundidad de la crisis y también una garantía de que ni uno ni otro se librarán a superarla aniquilando al adversario. Cascos azules no hay sino en las Naciones Unidas. Es una fantasía imaginar tropas de las que carece enviadas o autorizadas por la OEA. La Carta Democrática Interamericana fue muy bien recibida en América y el mundo. Enfatiza el diálogo. Ninguno de sus artículos contempla el uso de la violencia y de casi todo se desprende que el objetivo es restablecer la institucionalidad democrática, preferentemente, ¿no es así? Preferentemente mediante mecanismos como el grupo de países amigos o las presiones diplomáticas. Por Venezuela, esto se ha olvidado casi tanto como el papel de Rocio en la independencia.
por Venezuela, el presidente firmante fue Hugo Chávez Frías. Si fuera un instrumento para someter e intervenir maliciosamente, semejantes desmanes recaerían sobre la memoria de quienes la suscribieron. Pero no hay nada que temer, la carta no es ni da para eso. Los organismos internacionales de defensa de los derechos humanos son amigos, no enemigos. El derecho internacional y el penal se han humanizado. La poderosa expansión de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de esta misma noble causa, la causa de los derechos humanos, son fenómenos auspiciosos, abrigos adicionales contra el maltrato de la libertad, donde quiera que clave sus uñas, sus garras, sus pezuñas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ejerce un papel extraordinario en el combate contra los retrocesos regresivos y en la protección de los derechos de los ciudadanos de este hemisferio. Baste con recordar que el primero de sus presidentes fue una de las cumbres de la literatura americana, ilustre novelista y notable exmandatario, Rómulo Gallegos. El 5 de julio, ya voy llegando al final, el 5 de julio no puede ser una fecha dirigida a fomentar la división, sino a favorecer el reencuentro y la confluencia. Siempre en el marco del pluralismo. El 5 de julio pertenece a todos, no a una sola parcela. Es por lo tanto patrimonio de los venezolanos y de la plenitud de las corrientes del pensamiento. En ese elevado sentido, lo he invocado hoy ante esta augusta Asamblea Nacional y sus excelsos invitados. Nos reúne el deseo de paz. El programa de la paz debería ser el destino de un diálogo que no eluda temas ni los trate como armas de agresión. La guerra, al fin y al cabo, no sirve a nadie o termina no sirviendo a nadie. Déjenme concluir. Y lo haré con una cita del más grande de los humanistas del siglo XVI. Lo que no es poco decir, tratándose del siglo del Renacimiento, todavía el de Leonardo y Miguel Ángel. Me refiero al gran holandés Erasmo de Rotterdam, quien nos dejó esta frase para el bronce: dulce velum in expertis, que cómoda y muy libremente traducida al español significa: la guerra solo le gusta a quienes no la han experimentado. Muchas gracias. Al tiempo de exhortar la comisión designada a que acompañe al orador de orden, al doctor Américo Martín, queremos saludar la presencia
en este salón protocolar del rector Luis Emilio Rondón del Consejo Nacional Electoral, de la doctora Isabel Carmona, presidenta de Acción Democrática, del licenciado Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, y de nuestras estimadas amigas Michi Capriles de Ledesma y Antonieta de López, madre de Leopoldo López. Está también con nosotros la doctora Marisela Godoy, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Y en lo que respecta a la brillante pieza oratoria que ha brindado en este acto civil, no a la representación nacional, sino al país, el doctor Américo Martín, la Junta Directiva, interpretando un perceptible sentimiento de la representación nacional, ordena su publicación. Ha concluido la sesión especial.